SER Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es noticia el tiempo. Vaya, sí lo va a ser. Vuelve el calor insoportable. Habrá que tener hoy una buena excusa para esta tarde salir a la calle, por ejemplo, en Sevilla o en Córdoba o en Badajoz, porque van a llegar a los 41 grados. Hay aviso naranja por altas temperaturas hasta las 8 de la tarde. Van a rozar los 40 en Gran Canaria. Son temperaturas, o serán temperaturas algo más suaves en el Mediterráneo, pero el aumento drástico hoy está en el sur de Galicia. Si es que nos escuchan, por ejemplo, desde Pontevedra, sepa que hoy, allí, el termómetro va a llegar hasta los 35 grados. El calor no debería ser noticia un 8 de julio, pero lo extravagante o lo noticioso es que esta no sea la primera ola de calor, sino que es la segunda en menos de un mes. Porque junio, ya lo saben, nos dejó el prólogo de lo que vendrá. Cada vez más calor y sobre todo cada vez antes. Enrique García, buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Y esta segunda ola de calor va para largo porque las temperaturas van a seguir subiendo hasta el próximo miércoles. Así que la noticia hoy es que es más que probable que cuando la semana que viene les estemos dando las noticias de las 7, les estemos hablando de una ola de calor en toda regla. Nieves Goicoechea. Hacía muchos años que no se producían dos olas de calor tan próximas. Apenas se ha cumplido un mes desde la de junio. Fernando Valladares es director del Grupo de Ecología del CSIC y dice que estamos ante un cambio climático muy rápido. Si vamos representando cómo se pulverizan las máximas, cómo el número de eventos extremos fuera de temporada, vemos cómo cada vez en menos tiempo ocurren más cosas. Esto es pues un cambio climático en fase acelerada, exponencial. Lo que se está observando también es que las olas de calor se extienden cada vez más, desde la primavera hasta el otoño incluso. Si hubiera que elegir un precedente, Valladares se remonta al año 2003. Por ejemplo, que hubo una ola de calor muy intensa en Europa y que se estudió mucho, pero no hubo esa secuencia de 2-3 olas de calor muy seguidas. Otro aspecto que se puede repetir en esta nueva ola de calor son las noches tropicales, así las llaman los expertos, es decir, cuando la temperatura mínima por la noche no baja de los 20 grados. Bueno, pues eso es lo que nos espera y lo vamos a recibir al menos hoy con una subida del precio de la luz de un 25%. Volvemos a situarnos por encima de los 200 euros, 231 euros el megavatio. Precisamente desde hoy se puede solicitar el cheque de 200 euros. Es una de las medidas del gobierno incluidas en el paquete contra la inflación. Y podrán solicitarlo los hogares donde la suma de las rentas fuera inferior a 14.000 euros el año pasado. Afecta a más de 2,5 millones de personas. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Podrán solicitar en la página web de la agencia tributaria esos 200 euros que se les abonarán a partir de septiembre de este año para que antes de 31 de diciembre todas las familias, estamos hablando 2,7 millones de personas, puedan recibir de forma rápida una ayuda imprescindible para que puedan transitar esta situación que viene provocada con motivo de la guerra. Es viernes 8 de julio, cerramos la semana con 3 citas políticas que en buena medida van a marcar la conversación estos próximos días. Sí, Yolanda Díaz presenta su proyecto político con el acto de despegue de la plataforma Sumar, la que quiere aglutinar a todo el espacio a la izquierda del PSOE. Será esta tarde en Madrid con la ausencia de los líderes de esos partidos y con la presencia de personas de la sociedad civil. La segunda cita en Cataluña. El ministro Bolaños va a Barcelona, será la tercera reunión con la consejera de Presidencia desde que estalló el caso Pegasus y pretenden levantarse de la mesa con una fecha para un encuentro entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés. Y la tercera en Rabat. Sí, porque hay reunión entre el ministro Marlaska, la comisaria europea de Interior y el titular de esta materia del gobierno de Marruecos. Encima de la mesa está la política migratoria y los ecos de la tragedia, la muerte de 37 personas, según las organizaciones humanitarias, hace 2 semanas en la valla de Melilla, aunque el tema no está en el orden del día. Rabat, por cierto, ha vetado a la prensa y los periodistas españoles no podrán preguntar al ministro Grande Marlaska. Enseguida les contamos también las quinielas abiertas en el Reino Unido, en el Partido Conservador, para suceder a Boris Johnson, o lo que ha pasado esta noche en Japón, un ataque con arma de fuego contra el ex primer ministro Shinzo Abe en un acto electoral en plena calle antes de las elecciones del fin de semana. Se encuentra en estado muy grave. Antes vamos a cerrar portada y lo vamos a hacer yéndonos a Pamplona en menos de una hora. Vamos a vivir aquí en Hoy por Hoy en directo el segundo encierro después del día grande de las fiestas de San Fermín, en el que un grupo de personas intentó reventar la procesión del santo. Lanzaron objetos al alcalde y 3 policías heridos. Pamplona, Amayo Tazu, buenos días.
Buenos días. Sí, 3 agentes de policía municipal resultaron heridos al término de la procesión de San Fermín en unos altercados provocados, aseguran, por miembros de la izquierda abertzale. Uno de estos agentes terminó con la nariz fracturada. Durante el tramo final de la procesión, varias personas abuchearon a la corporación municipal y lanzaron objetos al alcalde Enrique Maya. El jefe de policía municipal, Jesús Barín, ha recalcado que fue una violencia extrema, tanto verbal como física. Es cierto que todos los grupos municipales han condenado la agresión, pero la declaración aprobada por la Junta de Portavoces del consistorio ha contado con los votos en contra de Geroa Bai y la abstención de EH Bildu. Y como decías, este 8 de julio, con la vista puesta ya en el segundo encierro de las fiestas en poco menos de una hora, protagonizado hoy por los toros de Fuente Imbro, que llevan 4 años sin pisar Pamplona y que en sus últimas visitas afortunadamente no han dejado heridos por asta. Hoy por hoy, Pedro Blanco. Quiero invitaros a todas y a todos. Mañana va a ser un día de alegría, de fiesta, después del acto. Después de meses anunciándolo, hoy es el día. Cuando habla de mañana, la vicepresidenta Yolanda Díaz se refiere a esta tarde en Madrid. La plataforma Sumar, el espacio con el que pretende aglutinar a las fuerzas a la izquierda del PSOE, se presenta de cara a las próximas elecciones. Ya veremos si se convierte en una candidatura. La presentación en sociedad llega en un momento de diferencias públicas entre los socios de gobierno por el gasto en defensa, un gasto con el que vuelve a marcar perfil propio. Esta mañana, Yolanda Díaz, en una entrevista en el diario italiano La Repubblica, critica la posición del PSOE. Preguntada si su futuro político va a seguir ligado o no a Podemos, responde que lo que comienza hoy es eso que ya nos ha contado muchas veces, lo del periodo de escucha de 6 meses, y que después de ese tiempo decidirá si se presenta a las elecciones. Sí, en su equipo explican que la decisión sobre si será candidata a las generales no está tomada, pero hoy ya la vamos a ver con el traje de líder. Será en un acto de presentación en el que no habrá representantes destacados de los partidos. Díaz quiere que el protagonismo esté en la sociedad civil, así que no va a estar ningún ministro tampoco del espacio de Unidas Podemos. La ministra Irene Montero decía anoche que solo la vicepresidenta decide sobre las formas en las que comienza este proyecto político. Irene Montero, que se refería también a los audios que escuchamos ayer, audios que difundió El País, la conversación entre Villarejo y Cospedal. Sostiene la ministra que el Partido Popular se dedica a perseguir a los adversarios cuando llega al poder. Su antiguo compañero en el partido, fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha anunciado que se va a querellar contra el excomisario y la exministra. Y el vicepresidente Pablo Iglesias habla de conspiración. Guillermo Lerma. Tanto Monedero como Iglesias consideran sí que esos audios demuestran que Villarejo y Cospedal conspiraron para construir pruebas falsas con el único objetivo de intentar hundirles. En la conversación ambos hablan de buscar vínculos entre los fundadores de Podemos y los servicios secretos cubanos, ETA y Venezuela. La exministra y el comisario acaban insinuando que de encontrarlos le arruinarían la vida, algo que para Podemos convierte al PP en una organización criminal. Irene Montero. Yo creo que el Partido Popular es el partido de la corrupción, de la mentira, y que cuando accede a las posiciones de poder es un partido que no se dedica a gobernar, se dedica a organizar tramas mafiosas para perseguir a los que consideran sus adversarios políticos. Y el problema con eso es que daña nuestra democracia. Feijóo también se ha referido a los audios, asegura que están ventilados judicialmente y que no tienen mucho recorrido, y ha contestado disparando. El líder del PP ha insinuado que cuando se hagan públicas todas las cintas del comisario se podrán sacar conclusiones interesantes y se entenderá por qué recibió tantas condecoraciones también del gobierno socialista. El ministro Bolaños se va a Barcelona a cerrar la fecha de un nuevo encuentro entre el presidente del gobierno y el de la Generalitat. Hoy Bolaños se reúne con la consejera de Presidencia catalana a las 11 de la mañana. En aquest procés de recuperació de confiança és fonamental la reunió. Es la consejera Vilagrá que dice que es fundamental una reunión entre los dos presidentes para saber si el gobierno central ofrece, dice, compromisos tangibles a medio y a largo plazo. Y todavía en Cataluña hoy va a haber una imagen como mínimo llamativa. Hay una cumbre sobre corrupción en el Parlamento de Cataluña y la preside Laura Borràs. Laura Borràs, que es la presidenta del Parlamento, está imputada por prevaricación, malversación, fraude y falsedad documental por dar contratos a dedo a un amigo. Borràs se niega a dejar su escaño, se niega a dejar la presidencia del Parlamento, pese a que está recibiendo presiones públicas y evidentes. Barcelona, Sergi López, buen día. Hola, buen día. Es la segunda cumbre contra la corrupción que se celebra en el Parlamento, con su presidenta a un paso de juicio y, como ha dejado claro esta semana, no tinc cap intenció de fer
un pas al costat. Sin intención alguna de hacer un paso al lado para apartarse de su cargo, en este escenario, Ciudadanos remitió ayer una carta a la presidenta del Parlamento y al Observatorio contra la Corrupción, descartando asistir a esta cumbre como muestra de rechazo a Borràs. La sesión se va a desarrollar toda la mañana en el Parlamento, la abrirá la propia presidenta y el Observatorio explicará los trabajos que han hecho estos 2 últimos años. La cumbre se acordó en 2020 a raíz del debate sobre la corrupción estructural, sistemática e institucionalizada en Cataluña. Otras historias de esta mañana. El Banco Central Europeo se prepara para un otoño difícil, no descarta incluso una recesión. Las actas internas de las reuniones del BCE revelan la preocupación que existe en ese organismo, que está dispuesto, ya saben, a una nueva subida de tipos. Javier Ruiz. Buenos días. Las minutas del Banco Central Europeo, las actas de las reuniones internas, reflejan que el banco está dispuesto a subir los tipos más y que está preparado para una recesión. Esas son las 2 conclusiones que reflejan. Primero, que la reunión del 21 de julio, que tenía previsto subir 1/4 de punto los tipos, en realidad tiene a un mayor número de miembros que han expresado una preferencia inicial de mantener la puerta abierta para un aumento mayor en julio. Eso es literalmente lo que dicen esas actas. Y en segundo lugar, lo que dicen es que una recesión técnica no es descartable. El crecimiento va a ser menor en los próximos trimestres y el riesgo de una recesión, se escribe en esas actas, ha de ser tenido en cuenta. Así que ahora mismo el Banco Central trabaja con el peor de los escenarios y con una urgencia adicional: crear un mecanismo para evitar que las primas de riesgo de algunos países se disparen. Las previsiones para este verano aseguran una buena temporada para el sector hotelero, que recupera datos de ocupación previa a la pandemia. Pero claro, la inflación está ahí y la patronal asume que la subida de los precios va a recortar el gasto de los turistas. Carlos Sevilla, buenos días. Buenos días. Según el informe de previsiones y coyuntura de la patronal hotelera, el interés por viajar a España este verano es mayor que en 2019, antes de la pandemia, y las reservas duplican las del año pasado. Pero la alta inflación y la incertidumbre económica empiezan a pasar factura y ya se nota un aumento de las cancelaciones en el último mes. Jorge Marichal es el presidente de CEAT. Estamos viendo cómo se ha ralentizado un poco la intención de compra por parte de los viajeros. Yo creo que ralentizado en el sentido no de que no se vayan a hacer, sino que la gente se está pensando un poquito más y esperando prácticamente hasta el final para realizar su viaje. Los hoteleros reconocen que la subida de los precios y de los costes va a recortar la capacidad de gasto de los turistas y la rentabilidad de las empresas, pero rechazan que estemos ante el apocalipsis que, según dicen, trasladan algunos mensajes. Ser Podcast. Boris Johnson se va a ir, le ha costado, pero dejará la oficina, dejará el cargo de primer ministro en otoño. Así que están abiertas las quinielas para sucederle. La prensa británica señala esta mañana varios cargos de su gobierno. De momento, tenemos un candidato que ha mostrado su disposición a presentarse a las primarias. Bayo, buenos días. Buenos días, sí, es Tom Tugendhat, un exmilitar y actual presidente del Comité de Exteriores de la Cámara de los Comunes. Un desconocido para el gran público al que hoy le conocemos un poco más porque se presenta en el Daily Telegraph prometiendo un nuevo comienzo para los conservadores. No obstante, en las casas de apuestas, los nombres que más suenan para suceder a Boris Johnson son los de su exministro de Finanzas, Rishi Sunak, y el del actual responsable de Defensa, Ben Wallace. Una sucesión que no se daría hasta el otoño en principio, lo que llevó ayer al líder de la oposición laborista a plantear otro escenario. El de una moción de censura para evitar que Johnson se aferre durante meses al poder, decía Keir Starmer. Johnson reorganizaba ayer su gabinete, al que le ha trasladado la idea de que durante estos meses no quiere sacar adelante ninguna nueva ley ni provocar cambios estructurales en la dirección política del país. En Italia, el gobierno acaba de sobrevivir a una votación de un decreto contra la crisis que se interpretaba como una moción de confianza a Draghi. El primer ministro ha aprobado finalmente ese decreto. Es una victoria que podría permitirle congelar las diferencias con el movimiento 5 estrellas, que han estado a punto de costarle la coalición. Vamos a Roma, Marina García. La votación de ayer era para Draghi una prueba de la consistencia de su coalición de gobierno y una vez más el consenso prevaleció en un ambiente que era del todo menos tranquilo. Se decidía sobre una serie de medidas vinculadas a la inflación y al encarecimiento de la vida de los italianos, medidas que el propio movimiento 5 estrellas consideraba insuficientes, motivo que hasta el final generaba dudas sobre su voto favorable. Al final, luz verde y una prórroga más para el gobierno de Draghi. Se cerró la votación en la Cámara de los Diputados con 410 síes, 49 noes y una abstención, y la próxima parada será en el Senado, donde las cosas parecen complicarse aún más y donde Conte no garantiza que su partido vaya a votar favorablemente, en una Cámara donde los votos son más dispersos y el control es más complicado. A la prueba de ayer, el líder de los 5 estrellas dijo sí, pero no quiere decir nada. La próxima semana Italia luchará otra batalla política por el consenso.
Y no dejamos de mirar a Argelia. Ese país está cerrando los contratos para el suministro de gas para los próximos años. Lo ha hecho con Italia, lo ha hecho con Francia. A ver cuándo lo hace con España. Informa Sonia Moreno. La empresa nacional de hidrocarburos argelina Sonatrach y el grupo energético francés Engie han llegado a un acuerdo en Argel para su contrato de compraventa de gas natural a través del gasoducto Medgas, el que une Argelia con España. Es una renovación del contrato que une a los dos grupos desde 2011 con precio más alto que se tiene que volver a revisar en 3 años para tener en cuenta las condiciones del mercado. Además, confirman su intención de ampliar la asociación al gas no licuado y al gas natural. Según informa Sonatrach, en un comunicado reforzará así su participación en Engie, lo que permitirá contribuir a la seguridad energética de los clientes europeos. Argelia está revisando los precios de su suministro de gas con los socios europeos, teniendo en cuenta la subida del gas en el mercado internacional. La empresa española Naturgy sigue en negociaciones para fijar el precio para el periodo 2022-2024. Y esta mañana estamos pendientes del estado en el que se encuentra el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que ha resultado herido de bala esta madrugada durante un acto electoral en la ciudad de Nara, cerca de Kioto. La policía ha detenido a un hombre que supuestamente le ha disparado por la espalda. Este domingo hay elecciones generales en ese país. En Japón, de momento, el primer ministro ha cancelado la campaña. Las elecciones se mantienen. El ministro de Interior ha asegurado que no tienen intención de suspender la jornada de votación del domingo. Y en Indonesia, reunión de los ministros de Exteriores del G20, incluido el ministro de Exteriores de Rusia. Es una reunión cargada de morbo político internacional. De momento, lo que ocurrió en la cena oficial de anoche es que algunos países, como Japón precisamente, decidieron no acudir en señal de protesta por la presencia del ministro ruso. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.